Listo. Pues bueno, eh, antes que nada, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo y regalarnos unos minutos para conectarse a este webinar. Para los que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Eduardo Romero, soy socio de 4S, con sede en la oficina sur, que prácticamente atendemos toda la región sur del país, desde Pachuca hasta Campeche, incluido evidentemente Veracruz, ¿no? La verdad es que estamos contentos porque pues, en esta ocasión Veracruz no había participado específicamente de estos esfuerzos que estamos haciendo de hablar puntualmente de ciudades o las ciudades que tienen cierto dinamismo inmobiliario en el país. Ya llevamos prácticamente 2 años realizando estos ejercicios y ahorita pues, muy contentos por agregar a Veracruz dentro de las ciudades de las cuales seguramente estaremos hablando no nada más ahorita, sino también un poquito más adelante, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar específicamente ya con la información, que en este caso decidimos acotarla a lo que es Veracruz en el segmento específicamente de vivienda vertical. Y con dos enfoques puntuales, ¿no? El enfoque de lo que es la vivienda vertical formal y el enfoque de lo que es la vivienda vertical informal. Me parece que ahí, ahorita lo vamos a ver dentro del transcurso de la presentación, me parece que hay puntos de contraste importantes entre lo que es la vivienda vertical formal y lo que es la vivienda vertical informal y cómo se comporta específicamente el mercado en Veracruz, dadas estas dos características de vivienda. Seguramente iremos agregando más información en los próximos webinars que hablen específicamente de Veracruz, en donde podremos platicar de otros usos, como pudiera ser el tema comercial, como pudiera ser el tema de oficinas, y ahorita específicamente nos concentraremos en lo que es vivienda vertical. Pero bueno, para empezar, algo que me parece relevante e importante que tengamos claro es justamente cómo se comportan los niveles económicos en la zona metropolitana de Veracruz, de acuerdo a la clasificación que vamos a estar desarrollando a lo largo de la presentación. Si nos damos cuenta, tenemos una tabla, o la tabla que tenemos del lado derecho, en donde específicamente se hablan en la columna del lado izquierdo de los niveles económicos clasificados por letras. Vamos prácticamente del segmento A al segmento H, en donde la vivienda vertical tiene principal participación en los segmentos que van desde la A hasta la letra C, ¿no? Vemos específicamente que la clasificación va o está sujeta al ingreso mensual familiar que puede tener una persona para adquirir específicamente una vivienda. Si vemos la columna de la derecha, en donde ya hablamos de su clasificación puntual, vemos que el segmento A habla de vivienda premium, el segmento B habla de vivienda residencial plus, el segmento C más de vivienda residencial, el segmento C de vivienda media. Y los valores de esta vivienda van, para el caso de la media, de 1
a 2 millones de pesos, la residencial de 2 a 4, el residencial plus de 4 a 6 millones de pesos y la vivienda premium arriba de los 6 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se comporta, en este caso, el porcentaje de participación de hogares en la zona metropolitana de Veracruz de acuerdo a esta clasificación? Vemos este 2.8, que es el segmento AB o el segmento Premium y Residencial Plus, con el 2.8 de participación del total de los hogares, en este caso las viviendas que se tienen específicamente en la zona metropolitana. Si nos comparamos específicamente contra el porcentaje nacional o el porcentaje Veracruz Estado, vemos que estamos por debajo de, un poco más cercanos en el caso del porcentaje de Veracruz, y contra la nacional estamos un 7% contra un 2.8%. Si analizamos el siguiente renglón que tiene que ver con la vivienda residencial, vemos una participación o un componente del 12.4% para lo que es la zona metropolitana de Veracruz, 11% para la nacional, 5.9% para el estado de Veracruz, y la vivienda media, un 17.5% para la zona metropolitana de Veracruz, un 14% para la nacional y un 9% para el estado de Veracruz. Teniendo esto como marco de referencia, que va a ser información que vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación, quisiera pasar específicamente a ver cómo está la oferta de producto de vivienda vertical en Veracruz, ¿no? Estamos hablando que en total en Veracruz hay 42 proyectos de vivienda vertical, dentro de los cuales estos 42 proyectos están conformados en 6 de segmento premium, que son los puntos verdes que vemos en el mapa, 10 de segmento residencial plus, 15 de segmento residencial y 11 de segmento medio. Una característica puntual, no es una característica típica, tiene mucho que ver con la propia forma de cómo se ha ido desarrollando específicamente Veracruz, es que si nos damos cuenta, toda la oferta que está instalada, prácticamente está instalada dándole prioridad o evidentemente tratando de priorizar la cercanía al mar o el frente al mar o el acceso directamente al mar, ya sea que estés con frente al mar o con primera o segunda línea de playa, y ahí es donde se instala principalmente la oferta. Si nos damos cuenta, son pocos los proyectos que han incursionado en desarrollar vivienda vertical hacia el interior de la ciudad, es decir, hacia zonas un poco más alejadas de la línea de playa. Y me parece que, esto lo iremos viendo más adelante, pero me parece que ahí ya empezamos a ver una característica muy puntual de la vivienda vertical, porque evidentemente podremos esperar que los terrenos con frente al mar o cercanos al mar o en estas zonas que estamos ahorita marcando, seguramente, o bueno, son terrenos específicamente con un valor mayor a lo que podemos encontrar hacia el interior de la ciudad, y eso implica también mayores tickets en cuanto al producto que se desarrolla específicamente en estos terrenos. Si vamos a la composición puntual de la oferta, vemos uno de los datos que pues, me parecen bastante relevantes de la oferta en general en Veracruz. Estamos hablando que hay 1,406 unidades totales construidas, ¿no? En el total de estos 42 proyectos hay 1,406 unidades, de las cuales en inventario, es decir, lo que falta por vender, son 442 unidades restantes de venta y 964 unidades ya vendidas. Prácticamente estamos hablando del 30% del inventario, es lo que está, más bien del 30% del total, es el inventario que está disponible. Si comparamos esto con otras ciudades del país, nos damos cuenta que un inventario, o que prácticamente ya se redujo al 30% de su disponibilidad total, es un inventario que va a empezar a encontrar de manera muy clara espacios y huecos en el mercado de producto que prácticamente deja de existir, o el propio comprador tendrá ciertas dificultades para encontrar ciertas características de producto. Si nos damos cuenta y desglosamos la composición de las unidades y nos vamos específicamente a las unidades que tenemos en inventario por segmento, vemos que el segmento premium tiene 135 unidades de las 442, el residencial plus tiene 98, el residencial 135 y el segmento medio 74. Esto, si lo vemos específicamente en términos del inventario, si lo vemos en términos de las unidades vendidas, evidentemente vemos pues, un avance importante en segmentos como el residencial plus y como el segmento residencial, que son los que mayor concentración de unidades totales tienen, de acuerdo a estos 410 y 451 unidades que se tienen como producto desde el inicio de los proyectos.
Si nos vamos al tipo de entrega, la realidad es que la mayoría de los productos que se entregan en Veracruz son productos que se entregan equipados, ya sea con un equipamiento A, un equipamiento B, un equipamiento CI o C1, perdón, que implica algún tipo de electrodoméstico adicional, y específicamente para el caso de Veracruz estamos hablando de aires acondicionados, en donde la mayoría, o si no es que el total del producto que tenemos en inventario de unidades totales se entregan con algún tipo de equipamiento. Ahora, si analizamos específicamente la oferta, no desde el punto de vista de los segmentos, sino desde el punto de vista de las ubicaciones, vamos a ver que tenemos dos principales ubicaciones que son las que más o mayor cantidad de producto han concentrado históricamente. Estamos hablando de la Ribera Veracruzana con 579 unidades totales y le sigue puntualmente Boca del Río con 488. Digamos que son los dos grandes polos de desarrollo en términos de vivienda vertical, por lo menos así se ha comportado el desarrollo. Ojo que esto no tiene necesariamente mucho que ver con la demanda, estamos analizando básicamente la oferta, dónde se ha instalado, ya después podremos platicar un poquito más del por qué y contrastarlo contra la demanda, pero bueno, en caso puntual, estas dos zonas, Boca del Río y Riviera Veracruzana, son las que han concentrado la mayor cantidad de unidades totales. Si vemos las unidades vendidas en inventario por zona, vemos que las proporciones de venta prácticamente se mantienen, ¿no? O sea, si vemos las unidades vendidas contra las en inventario, de alguna manera las proporciones se manejan o quedan de alguna manera parejas entre uno y otro. Si observamos las absorciones históricas, que son las tablas que tenemos en este caso en la parte de abajo, las tablas con las barras, vemos que en general la absorción histórica de Veracruz es de 32.51 unidades de manera mensual. Este número de absorción o este dato como tal de absorción hay que verlo de dos formas, ¿no? Si lo vemos como un dato simple, un dato suelto, comparado contra otras ciudades del país, seguramente es un dato bastante bajo para lo que creemos que Veracruz podría dar en términos de absorción. También hay que hacer el análisis en función de la propia oferta, ¿no? En la medida que tienes una oferta tan baja y que probablemente no necesariamente esté colocada o bien colocada a los segmentos correctos, pues puedes obtener quizá absorciones bajas que no representen la capacidad específicamente del mercado de Veracruz para poder absorber producto. Si vemos quién de las zonas que hay en Veracruz, quién es el que mayor participación tiene de la absorción histórica general, es la zona de Riviera Veracruzana, con casi prácticamente 15 unidades de manera mensual. Le sigue puntualmente la zona de Boca del Río, luego Jardines de Virginia, le sigue posteriormente lo que es la zona del aeropuerto. Después de esto, todo lo que sucede o la clasificación que tenemos en Manuel Ávila Camacho y Ruiz Cortines, y por último, lo que sucede específicamente en Nuevo Veracruz. Si vemos del lado derecho la gráfica que habla del precio promedio, vemos que empezamos prácticamente con precios promedios de 1.7 en vivienda vertical y llegamos hasta 5.4 como precios promedio por zona, ¿no? Siendo la zona más económica la del aeropuerto y siendo la zona más cara o que ofrece producto más caro en promedio, la zona de la Ribera Veracruzana. Vemos que en términos de los promedios de las zonas, prácticamente hay un horizonte entre el 1.7 y el 1.9, ¿no? Prácticamente raspando los 2 millones de pesos, y luego un horizonte completo prácticamente sin oferta o sin productos promedios o precios promedios entre los 2 y los 3 millones de pesos. Luego tenemos una concentración entre los 3 y los 3.5 millones de pesos para estas tres zonas que vemos que es Boca del Río, Manuel Ávila Camacho y Jardines de Virginia. Esta es la forma como está contemplada o como está distribuida la oferta en función de las zonas que tenemos clasificadas específicamente en Veracruz. Ahora, ya que vimos la película de cómo está la oferta, veamos cómo se ve esto en función del nivel socioeconómico de la gente y de la población específicamente en Veracruz. Si vemos del lado izquierdo, tenemos la tabla que habla de cómo se compone los porcentajes o números de hogares hasta el censo que tenemos de 2020 para los segmentos A, B, C+, y C, que son los porcentajes que ya repasábamos en un inicio en la tabla o la primera diapositiva de la pirámide poblacional. Con 2.8 el segmento AB,
12.4 el segmento C+, 17.5 el segmento C. Si esto lo contrastamos contra el inventario y hacemos de estos porcentajes una base 100, en donde el segmento AB representa el 8.5, el segmento C representa el 37.5 y el segmento más el 53.5, y lo contrastamos contra la oferta, vemos claramente una pirámide invertida en el caso de la oferta versus la pirámide de nivel socioeconómico. Esto es algo de lo que hemos venido pues midiendo constantemente, no nada más específicamente en Veracruz, sino prácticamente en todas las ciudades. Y puedo decirme o atreverme a decir que en la mayoría tenemos un comportamiento similar. Pero me parece que el caso de Veracruz es un comportamiento radical. O sea, es un comportamiento en donde vemos prácticamente que los dos polos, en este caso el segmento AB y el segmento C, están radicalmente dispares uno del otro. Es decir, el segmento AB tenemos 8.5%, mientras que el producto que hay en el mercado es el 52% de la oferta. Es decir, el 52% de la oferta que es Premium y Residencial Plus tiene una capacidad en términos de nivel socioeconómico del 8.5. La parte media de la tabla, que es el segmento C, más o menos está equilibrada, justamente por ser la parte media de la pirámide, entre 37.9 y 34%, pero volvemos a tener una disparidad sumamente fuerte en lo que es el segmento medio, que recordemos es vivienda del 1 a los 2 millones de pesos, con un 53.5% a nivel socioeconómico, mientras que la oferta solamente representa el 14% de la oferta que actualmente está disponible en Veracruz de vivienda nueva, ¿no? Esto ya de entrada me parece un dato bastante relevante y podemos empezar a suponer o a intuir por qué pudieran haber ciertos proyectos que pudieran estar atorados, por qué pudiera haber una cierta demanda que no necesariamente está satisfecha y dónde podemos encontrar ciertos huecos o ciertas oportunidades para el desarrollo de vivienda vertical, específicamente en Veracruz y su zona metropolitana. Si nos vamos a desagregar toda la oferta, aunque son pocas unidades, son 442 en total, estamos hablando de todos los segmentos, pero bueno, desagregámosla entre los 800,000 y lo que va más allá de los 8,200,000, se ve de esta manera. Hicimos esta gráfica en donde hablamos del número de proyectos y el porcentaje que representan, y el número de unidades y el porcentaje que representan. Si hacemos el análisis en número de proyectos, ya hablábamos del segmento medio con 11, que representan el 26% del total, el segmento residencial con 15, que representa el 36% del total, el segmento residencial plus con 10, que representa el 24%, y el premium con 6, que representa el 14%. Ahora, si esto lo llevamos a número de unidades, vemos un comportamiento muy distinto a lo que se ve en el análisis por proyectos. El número de unidades del segmento medio son 64, que representa el 14%, es decir, del 26 pasamos al 14%. El segmento residencial pasamos del 36 al 34%, el segmento residencial plus del 24 al 27% y el segmento premium del 14 al 25%. Es decir, los polos, que en este caso es el segmento medio y el segmento premium, prácticamente en el momento que hacemos el análisis por unidades, se disparan de manera muy importante. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver la oferta de segmento premium, ¿no? Premium es básicamente todas las barras que vemos en verde. Y prácticamente la frontera del segmento premium está aquí, que son los 6 millones de pesos. Vemos que el segmento premium tiene mucho producto que empieza a recorrer tramos del segmento residencial plus e inclusive llega a tramos del segmento residencial. ¿De qué estamos hablando aquí? Para irnos al ejemplo más drástico, la vivienda específicamente de segmento premium que llega a tener producto de 3.6 a 3.8 es vivienda que se inserta o está dentro o contenida o unidades que están contenidas dentro dentro de proyectos de segmento premium, pero que evidentemente podemos esperar que son viviendas de metraje pequeño, con precio por metro cuadrado alto, y que seguramente estaremos hablando de producto de vivienda de una recámara y flex, o digamos que una configuración pequeña. Que esas configuraciones pequeñas no necesariamente, o bueno, en la medida que las hacemos más radicales y vemos un producto de segmento premium cuya frontera 6 y tenemos producto de 3.6 en un producto premium, podemos esperar que este producto como tal sea un producto muy radical en torno, o digamos comparado, contra el resto del inventario en el segmento premium.
Y prácticamente eso pasa no nada más por irme al caso más radical del 3.6 al 3.8. Tenemos producto, una buena cantidad de producto de segmento premium por debajo de la frontera, en este caso, que está enmarcado el segmento. Ahora, si analizamos específicamente el segmento Residencial Plus, el segmento Residencial Plus le pasa algo similar, eh, solo que en menor medida. Vemos un poco de producto del segmento Residencial Plus que se va hacia otros precios por unidad, y algunos otros que brincan hacia el segmento, en este caso, premium, es decir, vivienda que seguramente está dentro de un proyecto categorizado como Residencial Plus, pero que acaban siendo estos grandes departamentos o estos penthouses probablemente, en los cuales se acaba solucionando todos los problemas que normalmente el Excel nos da para hacer que los números cuadren. Bueno, pues estos departamentos acaban siendo los que brincan normalmente la frontera hacia el otro lado. El resto de los segmentos, el segmento residencial y el segmento medio, prácticamente lo vemos contenido dentro de pues, el parámetro que debe ser. Hay algunos pequeños picos que brincan, ¿no? Acá tenemos uno bastante más drástico del segmento residencial, pero bueno, en comparación a lo que es el residencial plus y el premium, sí podemos decir que el segmento residencial está bastante más acotado en términos de sus rangos de precio. El segmento medio, lo mismo, tenemos algunos picos que brincan, pero principalmente está acotado a sus propios rangos de precio. Esto nos hace ver que, bueno, toda la oferta del segmento residencial Plus y Premium, que prácticamente está muy mezclada, representan el 52% de la oferta, lo que ya veíamos en la diapositiva anterior. El segmento residencial Plus el 34% y el medio el 14%. Si esto lo analizamos en función del tiempo en el mercado por segmento, este dato me pareció bastante importante para entender qué es lo que está pasando en Veracruz. De entrada ya hablamos de una oferta baja, o sea, es básicamente el 30% de inventario que es lo que queda disponible, pero también si analizamos y trazamos una frontera de proyectos que ya tienen 24 meses o más en el mercado, nos vamos a encontrar con datos importantes. Ahora, ¿por qué 24 meses o más en el mercado? Bueno, 24 meses podría ser el estándar o podría ser el número que normalmente la vivienda vertical utiliza para hacer sus parámetros tanto de construcción como de venta. No quiere decir que todos los proyectos verticales se tarden 24 meses en construir, pero digamos que es un promedio o un número que normalmente se podría utilizar para una buena cantidad de proyectos en vivienda vertical. Normalmente es el tiempo también en el cual el desarrollador esperaría poder desplazar el 100% de su inventario. Evidentemente, si esto sucede antes, pues mucho mejor. Pero bueno, en este análisis de 24 meses o proyectos que tienen 24 meses o más y los categorizamos por segmento, nos damos cuenta que prácticamente todo el segmento premium, es decir, el 100% del inventario premium, tiene más de 24 meses en el mercado. Es decir, producto que ya tiene una buena cantidad de tiempo en el mercado y que no se ha logrado desplazar. El residencial plus, el 70% del mercado tiene más de 24 meses, el residencial el 60% y el medio 45%. Aquí vemos dos escenarios, ¿no? El primero, que tenemos ya producto bastante rezagado en términos de sus absorciones y que en la medida que vamos bajando los escalones de segmento, es decir, del premium al medio, vamos viendo que empieza a haber una menor participación de producto rezagado, es decir, de proyectos que están atascados o que llevan ya atorados en el mercado alguna buena cantidad de meses. Esto se traduce en lo siguiente: el 64% de los proyectos de Veracruz tienen 24 meses o más. Del total de inventario, ya olvidémonos de los segmentos, el 64% de los proyectos tienen 24 meses o más en el mercado. Son proyectos prepandemia, son proyectos que se planearon, se pensaron y se materializaron a la salida comercial antes de la situación de la pandemia, con un escenario en Veracruz que seguramente hace 2 años era distinto al que tenemos al día de hoy, y de los cuales quedan en inventario 308 unidades, es decir, el 29% del total de esos proyectos todavía le falta por desplazar. Ahora, en los últimos 24 meses se lograron agregar o se agregaron al inventario 366 unidades, es decir, del periodo de la pandemia o durante la pandemia se agregaron 366 unidades totales, de las cuales quedan 134 unidades, es decir, el 36% por comercializar. Los proyectos que salieron durante estos 24 meses posteriores
y que han estado activos comercialmente, han logrado comercializar, no digo que lo mismo que comercializaron los que tienen más de 24 meses, pero bueno, al final de cuentas les queda el 36% del inventario a pesar de una situación de pandemia. Y estos proyectos que salieron al mercado 24 meses hacia acá son proyectos preponderantemente del segmento medio y del segmento residencial. Eso yo creo que ya nos empieza a dar una línea de qué producto es el que sí se puede mover en Veracruz y qué producto es el que sí demanda y que sí se tiene una demanda específicamente en Veracruz. Si nos vamos ahora, dejemos la parte de oferta y clavémonos específicamente en el tema de la demanda. Esta es el comportamiento, la estimación de demanda que se tiene contra el inventario, ¿no? Específicamente para la zona de Veracruz en un horizonte del 2023 al 2025. La curva que vemos en verde básicamente es la curva de demanda, mientras que las barras que vemos en gris es específicamente las unidades actuales en inventario. Y aquí podemos ver grandes huecos de mercado, ¿no? Vemos prácticamente un segmento medio con una buena cantidad de espacio entre la oferta y lo que la demanda tiene. Lo mismo pasa con el segmento residencial. Aquí hay una buena cantidad de producto que seguramente el mercado está demandando y que no necesariamente encuentra. Luego vemos el segmento residencial plus. Hay algunos huecos evidentemente mucho menores. Y luego vemos lo apretado y lo justo que está el segmento premium, ¿no? Prácticamente ya tendiendo a números por abajo de, bueno, números, perdón, números de un solo dígito, y con oferta instalada que no acaba de terminar de desplazarse, ¿no? Entonces, creemos que aquí hay una buena cantidad de espacio para planear, prever y pensar en proyectos que se pudieran estar desarrollando. Me parece que con esto que vimos en la diapositiva anterior y esto que estamos platicando en este momento, pues es claro el tipo de producto que en este caso Veracruz pudiera estar demandando. Si analizamos esto en torno a la oferta y al inventario por funcionalidad, es decir, cómo se ve la funcionalidad de la vivienda disponible, o sea, de esas 442 unidades. La realidad es que vamos a encontrar ya huecos en el mercado. Si esta información fuera información que tuviera un comprador de vivienda y que estuviera específicamente buscando, por ejemplo, vivienda de 3 recámaras, que son todas las barras que vemos en naranja, pues de repente alguien con un presupuesto, vamos a hablar, de 4 millones de pesos, pues difícilmente podría encontrar específicamente una vivienda de 3 recámaras. Tendría que o adaptar sus características de necesidades específicas a un producto más económico, con lo que esto puede llevar otras ubicaciones o con lo que podría llevar con otras calidades de proyecto, o de plano buscar estirar la liga para llegar a presupuestos más elevados. Tengamos en cuenta que no es fácil que el mercado haga estos ajustes en los presupuestos. La persona que va a comprar una vivienda porque es la cantidad con la que dispone, es la cantidad con la que dispone y no tiene necesariamente posibilidad de hacer o de estirar de manera tan sencilla presupuestos. Y vemos, por ejemplo, concentraciones de vivienda de producto de 3 recámaras y de repente empezamos a ver que empieza a haber una escasez de producto de 3 recámaras en esta zona del producto. Luego vemos otra escasez hacia más vivienda de segmento premium, en donde ya estamos hablando de segmento premium que no ofrece vivienda de 3 recámaras o no necesariamente muchas opciones de vivienda de 3 recámaras y que está más enfocado en vivienda de 2 recámaras, que estamos hablando de vivienda de 2 recámaras arriba de los 6 millones de pesos. No necesariamente la matemática o el cálculo que pudiera estar haciendo el comprador al estar hablando de un segmento premium. Al final, lo que vemos es, y si vemos las barras o los números que tenemos aquí arriba, esto simplemente nos habla del número de unidades que hay en cada uno de los rangos de precios, y esto nos hace ver que un comprador hoy en día que quisiera analizar o ver la posibilidad de comprar vivienda formal vertical en Veracruz, no necesariamente va a tener muchas opciones a las cuales acceder. Si hacemos un breve resumen de lo que llevamos hasta el momento, vemos prácticamente poca oferta en general, ¿no? Lo que ya hemos venido platicando. Vemos un bajo nivel de inventarios y me parece que la pregunta más relevante que quisiera responder hacia el final de la presentación es lo que tiene que ver con si el producto está alineado o no está alineado al mercado, ¿no? Ese es un interrogante que si vemos la información que ya presentamos, seguramente podremos ir sacando algunas conclusiones. Me parece que es importante, denme un segundo,
me parece que es importante hacer esta pregunta y alinearnos o buscar, en este caso, alinear el producto al mercado. Me están llegando aquí una pregunta que me están mandando. Si quieren, hagamos una cosa, voy recibiendo las preguntas y si quieren al final las vamos leyendo, las que se vayan acumulando y les vamos dando salidas si les parece. Bueno, continuemos con lo siguiente y ahora hablemos de lo que es vivienda vertical, pero hablando de la vivienda vertical informal o vivienda vertical que nosotros obtenemos a través de motores de búsqueda conocidos como Big Data, ¿no? O sea, todo lo que nos permite manejar grandes cantidades de información a través de diferentes motores de búsqueda y que nos permite extraer la oferta informal que hay, en este caso, en buscadores inmobiliarios y todo lo que tenemos en este caso en redes y en Internet, ¿no? ¿Cómo se ve esto en Veracruz? Y bueno, hicimos un análisis con estos mapas de calor, en donde estamos tomando, digamos que la zona centro, en un radio de 5 kilómetros en la zona centro de Veracruz, que prácticamente es un muy buen tramo de terreno, ¿no? Y vemos los precios de venta cómo están, ¿no? Prácticamente a la medida que nos vamos separando de la línea de playa, el producto o el precio de venta se va bajando de manera considerable. Estamos hablando en la parte más fría, que son 600,000 pesos por vivienda, hasta la parte un poco más, la parte más caliente, que son viviendas de 6 millones de pesos, que prácticamente es todo lo que sucede en la zona de Costa de Oro. Todo lo demás anda, si vemos prácticamente la cercanía a la playa, pues estamos rondando entre los 3, 4 millones de pesos de valor de vivienda. Si vemos los precios por metro cuadrado, el comportamiento funciona más o menos de la misma manera. En la medida que nos separamos de la línea de playa, vemos precios por metro cuadrado más bajos. En la medida que nos vamos más hacia la playa y hacia zonas que tienen un nivel, una característica más residencial, nos vamos hacia precios por metro cuadrado más altos. Ahora, la parte que me parece importante es ver cuánto encontramos de vivienda informal o vivienda de segunda mano en el mercado en Veracruz. Y prácticamente la oferta total solamente en este radio, no estamos hablando de toda la oferta de Veracruz, porque no estamos considerando todo lo que es la parte de Boca del Río y lo que es la ribera veracruzana hacia Antón Lizardo. Estamos hablando de 736 viviendas en este radio de 5 kilómetros, de los cuales se comportan así en función de cada uno de los kilómetros, pero el consolidado total habla de que el segmento residencial plus tiene 76 unidades, el segmento residencial 315 y el segmento medio 345. ¿Qué pasa si esto lo contrastamos contra la oferta formal? Pues bueno, se ve de esta manera, ¿no? En el mismo radio de 5 kilómetros alrededor del mismo punto, encontramos 74 unidades en inventario, mientras que en inventario informal estamos hablando de 736, prácticamente 10 veces el inventario de vivienda formal, ¿no? Una persona que quiere en Veracruz buscar una vivienda específicamente en esta zona tendrá 74 unidades, de las cuales podría escoger. Recordemos que estas 74 ni siquiera son las 74 porque dependiendo el ticket y el segmento al que vaya la persona, hablando del segmento medio, por ejemplo, encontrará solamente 14 unidades contra 345 unidades, en este caso disponibles de segunda vivienda. ¿Por qué hacer este análisis? Porque a final de cuentas, con un inventario tan bajo y una ciudad que queramos o no, más allá de la situación económica por la que pudiera estar pasando, de seguridad y todos los factores que se les puedan ocurrir, es una ciudad que está viva, es una ciudad que demanda vivienda, es una ciudad que seguramente habrá quien esté buscando activamente comprar un inmueble en Veracruz. Y la gran pregunta es, bueno, ¿quién lo está vendiendo cuando vemos absorciones tan bajas en la vivienda vertical formal? Ojo, de lo que estamos platicando es vivienda vertical vis a vis, o sea, vivienda vertical formal contra vivienda vertical, en este caso, en segunda vivienda. Entonces, me parece que la vivienda informal, en este caso, pues es quienes podría estar eh, captando o aprovechando estos huecos de mercado que no está cubriendo necesariamente la oferta formal. Si esto lo vemos específicamente ya la oferta formal, la oferta informal, cómo se reparten las unidades,
vemos que además de todo, esto está completamente cargado hacia el segmento medio y hacia el segmento residencial. Es decir, el 86% de la vivienda está entre el $1,000,000 y los $3,000,000, prácticamente hasta aquí, ¿no? Estamos hablando del 80% de la vivienda se concentra en este gran cantidad de opciones o de propiedades que están en este momento a la venta. Inclusive el segmento premium prácticamente ya no participa de la vivienda en reventa. En realidad hay muy poco, prácticamente nula, oferta de vivienda premium en segunda venta, ¿no? Esto, si lo vemos a la luz de la misma información que vimos respecto de la vivienda formal y hacemos la misma comparación contra el nivel socioeconómico, aquí vemos una coincidencia o hay un match claro entre lo que es la pirámide de nivel socioeconómico versus la pirámide de oferta. Más o menos hay una correlación lógica del 8.5 de la oferta en el segmento AB contra el 10% del inventario, 37.9 contra 42% del inventario y 53.5 contra 48% del inventario. Sabemos una correlación mucho más estrecha de algo que debería de ser. O sea, lo que vemos y aprendemos específicamente de la vivienda en reventa es algo que debería de estar sucediendo en la vivienda vertical. Esto se da de manera, no quiere decir que de manera orgánica o de manera espontánea, ¿no? Al final de cuentas el mercado solito se va autorregulando, pero si esto que se da de manera, llamemos para efectos del ejemplo, de manera orgánica, se da de manera correcta, ¿por qué lo que nos toca a nosotros en términos de planeación se da de manera tan incorrecta o tan distorsionada de la realidad del mercado? Esa parte creo que me parece interesante en este caso explorarla y preguntarnos el por qué y qué podemos hacer en dado caso para mejorarlo, ¿no? Llegando específicamente a algunas conclusiones de esta parte en particular de lo que es la oferta informal. Creo que la oferta informal, como ya platicábamos, sí se encuentra alineada al nivel socioeconómico y me parece que es la que está haciendo o está haciendo la balanza o lo que está supliendo específicamente la falta de oferta formal. De esta manera se ven las dos, tanto oferta formal como oferta informal. Ahora, pasemos un poco más a reflexiones finales de cómo vemos ambos, tanto la oferta formal como la oferta informal en términos del tema vertical. Pero antes de eso, creo que va a ser importante añadir algunos factores o algunos elementos adicionales de análisis para poder llegar a algunas conclusiones, ¿no? Lo primero es que vemos aquí cómo es la comparativa por estados y municipios, evidentemente de Veracruz, de etapa de vida, ¿no? De este lado, si nos vamos a esta gráfica, perdón, a esta tabla, la tabla de la parte baja, vemos las distintas etapas de vida en las cuales una persona puede estar, ya sea solteros, solteros adultos, adultos independientes, parejas jóvenes con hijos, sin hijos, etcétera, en donde esta clasificación de etapa de vida tiene un componente bien importante que tiene que ver con los hijos, prácticamente de este renglón hacia abajo, o sea, el que dice pareja con hijos pequeños en casa hacia abajo, estamos hablando de etapas de vida que contemplan o tienen hijos, y los hijos son sumamente importantes en la toma de decisión de la vivienda. De aquí para arriba estamos hablando de etapas de vida de las cuales tienen ciertas necesidades, pero no giran en torno a los hijos, ¿no? Ahora, si vemos cómo están la composición de hogares y específicamente analizamos el crecimiento que están teniendo los hogares en el lapso entre 2015 y 2020, nos vamos a dar cuenta que sí, hay claros etapas de vida que tienen participaciones más bien que tuvieron incrementos importantes en los hogares, ¿no? El caso del adulto independiente, con un crecimiento de 6,353 hogares, el nido vacío con 4,961, padre y madre divorciado 4,844. Lo mismo pasa para el caso de Boca del Río, en los solteros jóvenes, lo mismo sucede en el caso del estado de Veracruz. Pero bueno, el dato que quisiera destacar aquí no es tanto lo que creció, sino específicamente lo que decreció, ¿no? Si vemos, tenemos este segmento pareja con hijos y pareja con hijos pequeños y con hijos en casa, que son hijos de 0 a 20 años, tenemos prácticamente para Veracruz un decremento importante, y si lo vemos específicamente para Boca del Río también. No podemos hablar
que aquí hay este número, que aunque es positivo, no podemos hablar de un crecimiento significativo. ¿Qué está pasando con esto? ¿No? O sea, de entrada, no estamos teniendo hogares o nuevos hogares necesariamente que estén vinculados al tema hijos, ¿no? Y por ende, estos pueden haber dos situaciones que estén sucediendo. Las etapas de vida que se van avanzando puede ser que simplemente se avanzan pero no tienen los hijos, o inclusive aquellos que sí llegaron a tener y avanzar alguna etapa de vida en el cual llegaron a tener hijos, es probable también que estemos enfrentándonos a un fenómeno puntual de migración en Veracruz, en donde hay cierta cantidad de gente que está saliendo de Veracruz, ya sea por temas laboral, por temas de oportunidades de empleo y de trabajo, y están específicamente saliendo de Veracruz, lo cual nos marca estos números. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿No? Que en la medida que nosotros planeamos y preparamos producto para, en este caso, un cierto consumidor en lo particular, si nosotros vemos la oferta de la que venimos hablando anteriormente, nos vamos a dar cuenta que mucho de la oferta puede estar pensado justamente en familias, y nos estamos dando cuenta que no necesariamente hay familias que estén buscando producto porque no hay necesariamente un crecimiento demográfico en ese sentido. Por lo tanto, este dato me parece importante y relevante atender, ¿no? Si nos vamos a también un dato que me parece relevante, cómo está el tema del turismo en Veracruz y específicamente el hospedaje, y el dato puntual al que me quiero referir es el que hace referencia a la composición de los turistas, ¿no? Si son turistas nacionales o turistas extranjeros, nos vamos a dar cuenta que preponderantemente Veracruz es una ciudad meramente o netamente enfocada a un turismo nacional. El turismo extranjero que pudiera estar buscando zonas de playa para invertir en inmuebles en zonas de playa en México, Veracruz no es un punto de referencia, por lo tanto el mercado de segundas viviendas de mercado extranjero en Veracruz prácticamente es inexistente, y el segundo mercado, y el mercado de segundas viviendas para el mercado nacional, me parece que es un área que pudiera llegar a existir, pero también pongamos en la balanza a una persona en México, Ciudad de México, Puebla o cualquier ciudad que pudiera ser afín y con cierta facilidad de acceso a Veracruz, la posibilidad de decidir entre las distintas opciones de playa en las cuales pudiera invertir, seguramente podrá voltear a ver otras playas antes que Veracruz. Y sobre todo, si la oferta que tiene Veracruz es la oferta de segmento Premium y Residencial Plus. Cuando tú comparas Premium y Residencial Plus de otras playas, probablemente Veracruz tenga la batalla perdida o una buena cantidad de la batalla la pudiera llegar a tener perdida. Creo que tendríamos que estar pensando, tendríamos que estar buscando vivienda de segunda vivienda o de vivienda turística que pudiera estar atacando un segmento más bajo, en donde seguramente habrá quien pudiera comprar una vivienda de precio accesible, a la cual no va a llegar a otras playas cercanas o a otras playas cercanas vía coche o cercanas, digamos, o con accesibilidad vía aérea, ¿no? Si nos vamos a analizar ya por último la parte de la actividad hotelera, vemos puntualmente un poco que va en línea de lo que comentábamos hace un momento. Vemos que la actividad hotelera prácticamente ha disminuido de manera importante, o sea, vemos ocupaciones mucho, muy bajas, lo que nos confirma, pues evidentemente, que también en términos turísticos, Veracruz no tiene el empuje, no está teniendo el empuje necesario como para atraer turistas, y por ende, tampoco estamos en posibilidades de colocar vivienda, en este caso de segunda vivienda, a este turismo que normalmente el punto de inicio, el punto con el que arranca, es primero visitando la zona, enamorándose de la zona y luego tomando la decisión de compra. Por último, y ya para cerrar con la presentación, creo que la gran pregunta y la gran interrogante de todo esto es si hay posibilidades de desarrollo en Veracruz. Me toca platicar con una buena cantidad de desarrolladores o gente que pudiera tener acceso a ciertos terrenos en Veracruz con la idea de desarrollarlos. Y la gran interrogante es si hay posibilidades reales, o sea, si Veracruz verdaderamente tiene algo que se pudiera desarrollar. Me parece que la respuesta es que sí, siempre y cuando
tengamos muy claro justamente la pregunta que está en el círculo naranja, ¿no? ¿A quién le queremos vender? Y creo que al día de hoy, y haciendo un poquito referencia a la pregunta que planteaba en la primera parte que tiene que ver con vivienda formal, es ¿el producto está alineado realmente al mercado? Mi opinión puntual es que no, y creo que está sumamente desalineado. O sea, me parece que hay producto en Veracruz que a lo mejor está conceptualizado y concebido para otras necesidades, pero no para las necesidades reales del mercado de Veracruz y de la gente local. Me parece que la primera gran pregunta es ¿a quién le queremos vender? Y en la medida que respondamos de manera correcta a quién le queremos vender, y a lo mejor yo refrasearía el tema y no diría a quién, sino a quién no queremos, sino a quién le podemos vender, me parece que esa sería como que el primer gran paso, ¿no? Hay otra serie de interrogantes y de afirmaciones que me parece también muy importante analizar, ¿no? ¿Cuál es el segmento de mercado que atiendo y el que estoy acostumbrado a desarrollar? ¿No? Es muy, muy importante tener claro que no todos los segmentos se manejan de la misma manera. Sí es más sencillo, evidentemente, bueno, no más sencillo, pudiera ser más práctico, hay mayor margen, pudiera ser en términos de la planeación y los errores cometidos en proyectos de segmentos de ticket más alto, que en la medida que nos vamos yendo a segmentos de ticket más bajo por las eficiencias que implican las construcciones, los costos, los márgenes que hay de utilidad en productos de segmentos más bajos. Por lo tanto, es importante cuestionarse el segmento de mercado que atiendo y a cuál es el segmento que quiero, en este caso, llegar. La otra también que me parece muy relevante es qué zonas de la ciudad tienen demanda. Veracruz, ya decíamos, tiene una situación atípica en cuanto a la formación o la conformación como tal de la ciudad. Es una ciudad sumamente alargada, en donde eh, claramente se marcan zonas en donde la gente pudiera preferir vivir o la gente pudiera inclinarse a vivir simplemente por temas de necesidad, ¿no? Pensar que, toda la oferta de vivienda vertical o toda la oferta de vivienda en términos generales se va a desarrollar hacia la zona sur de la ciudad, es decir, a la Riviera Veracruzana, pues no necesariamente es algo que me parezca correcto. De entrada, desplazarse de la zona centro de la ciudad a la zona sur de la ciudad, me parece que ya de entrada tiene un reto importante en términos de tiempo invertido y evidentemente también de costos para aquellos que estén tirando, que estén apostando a un segmento de mercado más bajo, ¿no? La otra, Veracruz es un mercado local, foráneo, ambos. Yo creo que puede funcionar en ambos, ¿no? Pero lo que ya comentábamos, el mercado foráneo, creo que hay una terrible equivocación en pensar que podemos poner vivienda con frente a la playa de 6, 7, 8 millones de pesos en Veracruz y que el mercado foráneo lo va a adquirir o lo va a comprar como vivienda de segunda vivienda, vivienda vacacional. Los propios datos al día de hoy de absorciones nos lo hacen ver. El mercado local no tiene capacidad para adquirir ese producto y el mercado foráneo no es un mercado al que le parezca apetitoso específicamente este tipo de producto. Pero sí podemos buscar un mercado foráneo ubicado en una realidad de la ciudad en donde podamos estar hablando de tickets más bajos que sí puedan satisfacer necesidades del mercado foráneo, que en este caso me atrevería a decir que son las principales ciudades del propio Veracruz, Córdoba, Orizaba, Jalapa, Puebla, evidentemente, y la Ciudad de México, sin duda, ¿no? Este, otra pregunta, otra, digamos que afirmación importante que creo que hay que tener en cuenta, hay que ver que la oferta está rezagada, queda poca variedad de producto y ahí me parece que hay oportunidades a las cuales se pueden atender. Creo que el dimensionamiento de proyectos, correcto de proyectos es fundamental, o sea, lo que vemos en este círculo, o sea, aparte, algo que ha sucedido en Veracruz es que los proyectos premium o los proyectos que atienden residencial y premium también tienen la característica de concentrar una muy buena cantidad de unidades. Por lo tanto, son proyectos que están sobredimensionados a la capacidad real del mercado para poderse absorber. Y la otra, que es otra reflexión con la cual me parece que nos podemos quedar, es si las absorciones corresponden a la realidad de la ciudad. Me parece que, bueno, me parece que son las que son, ¿no? Al final de cuentas, las absorciones son las que tenemos,
pero la realidad de la ciudad es que sí creemos que hay una demanda importante. El tema es que no se está atendiendo, no se está volteando a ver esos segmentos y claramente se está atendiendo un segmento que no tiene empuje, que no tiene demanda y por eso vemos el atorón puntual que pueden tener ciertos proyectos de este segmento. Eh, y pues bueno, básicamente esto sería todo. Con esto prácticamente concluimos. Como les comentaba, este primer ejercicio en Veracruz lo estaremos desarrollando en siguientes presentaciones. E iremos complementando seguramente la información con información de otros usos, como pudiera ser evidentemente la vivienda horizontal, el tema comercial, el tema de oficinas y demás, ¿no? Y bueno, antes de terminar, tenía aquí una pregunta. La pregunta es, ¿crees que si el hueco entre demanda y oferta se debe al tipo de producto, es decir, que pudiera haber preferencia en la demanda por vivienda horizontal y la oferta es de vivienda vertical? A ver, sin duda, creo que la oferta, bueno, la predilección del mercado por oferta horizontal versus vivienda vertical, eh, culturalmente existe prácticamente en todo el país, ¿no? Pero hay que atender un poquito las realidades de las ciudades. Las ciudades no pueden seguir extendiéndose de la manera como se normalmente se han venido extendiendo, algunas porque tienen limitaciones físicas importantes y comprobadas, y simplemente otras porque la capacidad y no hay, ahora sí que no hay presupuesto que aguante la posibilidad de extender las ciudades y estar llevando servicios hacia zonas o distintas zonas de la ciudad. Eh, yo creo que este hueco en la demanda no necesariamente tiene que ver con la predilección por vivienda horizontal. De hecho, la gráfica que presenté en su momento, que tiene que ver con la demanda, es específicamente o ya descuenta puntualmente la predilección por vivienda horizontal. Estamos hablando de la demanda exclusivamente en función de el índice de verticalización que manejamos para cada ciudad, es la demanda que existe de producto de vivienda vertical. Y me parece que el reto está en buscar ubicaciones céntricas, buscar ubicaciones con buena accesibilidad, con buenos servicios, que pudieran ser zonas de rescate, ¿no? Zonas que no necesariamente tenemos que ir a buscar nuevos terrenos con nuevas características o nuevos servicios a los cuales hay que dotar de servicios, sino rescatar puntualmente zonas que al día de hoy ya están activas, ¿no? O sea, zonas que al día de hoy ya tienen estos servicios como tal. Espero haber podido contestar la pregunta. Y bueno, no sé si haya alguna pregunta adicional. De todas maneras, estos son mis datos para aquellos que quieran tomarlos. Tenemos ahí el código para poderlo escanear. Ese es mi teléfono, mi correo electrónico y cualquier duda, comentario, ya sea de esta presentación, cualquier tema en términos de planeación de proyectos que tengan en mente, con todo gusto los podemos revisar y platicar. Quedo a sus órdenes y sin más, pues me despido y esperemos vernos en el próximo Detox de Veracruz. Muchísimas gracias por su atención a todos. Hasta luego.